¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en Casa de Oración Legado de Gracia. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. Vamos a hablar acerca de personas sostenidas por el Señor, sostenidos por Él, camino hacia el orden de Dios. En este primer sermón vamos a conocer un poco acerca del apóstol Pedro. Esta fue la prédica del domingo pasado, domingo 26 de abril, y espero que sea de bendición para tu vida. Gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Mariano, espero que te quedes hasta el final del video. Dios te bendiga mucho. Al amor de Dios atado estoy, mi alma está cantando feliz. Es en este lugar de esperanza y fe que entrego mi vida a ti, Jesús. En presencia de Dios me encuentro hoy, y con gozo en mi alma alabaré. Es en este lugar de encuentro y santidad que entrego mi amor a ti, Señor. Toda la gracia que Jesús me dio no la alcanzo a expresar, y mi alma feliz solo irá tras de ti. Entrego mi amor a ti, Señor. Al amor de Dios atado estoy, mi alma está cantando feliz. Es en este lugar de esperanza y fe que entrego mi vida a ti, Jesús. En presencia de Dios me encuentro hoy, y con gozo en mi alma alabaré. Es en este lugar de encuentro y santidad que entrego mi amor a ti, Señor. Toda la gracia que Jesús me dio no la alcanzo a expresar, y mi alma feliz solo irá tras de ti. Entrego mi amor a ti, Señor. Toda la gracia que Jesús me dio no la alcanzo a expresar, y mi alma feliz solo irá tras de ti. Entrego mi amor a ti, Señor. Entrego mi amor a ti, Señor. ¿Qué tal? Comenzamos esta serie, como anticipábamos antes, sostenidos, camino al orden de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios obró en la vida del apóstol Pedro, testimonio de la transformación del carácter. Y hay algunos temas que vamos a tratar. Uno de ellos es lo que somos y cómo somos.
el punto de quiebre que todos necesitamos para comenzar una nueva vida en el Señor. Y vamos a hablar sobre la importancia de aceptar la voluntad de Dios. Hay dos textos que van a ser centrales en toda esta serie de mensajes, y uno de ellos se encuentra en el Nuevo Testamento, muy conocido, 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este texto da testimonio y es un mensaje para que nosotros tengamos en cuenta que desde el momento en el que llegamos a Cristo, el pasado se ha terminado, los días pasados han quedado sepultados y comenzamos a caminar algo distinto, un nuevo camino, algo diferente. Otras versiones dicen: ahora que somos de Cristo, estamos presentes o comienza frente a nosotros una nueva realidad. Otras versiones hablan de un nuevo tiempo, otras versiones hablan de el fin de los días pasados para comenzar un tiempo nuevo. En definitiva, nos da a nosotros el testimonio fiel de que realmente cuando llegamos al camino de Dios, las cosas cambian. Amén. Hoy es cierto que no estamos en la iglesia, es cierto que esto es online, disculpen. Y bueno, sí, paréntesis, estamos en la iglesia, pero no con toda la congregación. Y otro texto que nos va a ayudar a entender esto y nos va a acompañar también es el que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos dos textos son como dos caras de una misma moneda. Por un lado, la realidad de que hemos comenzado algo diferente en nosotros desde que Cristo llegó a nuestra vida, y por otro lado, la realidad que enfrenta el cristiano en su recorrido. La realidad que muchas veces nos va a llevar a estar agotados, que nos va a llevar a estar cansados, que nos va a llevar a pensar: ¿cómo hago para seguir adelante? Y ahí entra la verdad de Dios a chocar con nuestra realidad, como que una verdad golpea a otra, pero la verdad de Dios es mucho más fuerte, y nos dice así: Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Nuestra lógica dice: todo número multiplicado por 0 es 0, pero Dios dice: aunque no tengas nada, aunque ya no te queden fuerzas, aunque ya estés deteriorado, aunque el camino te haya estropeado, aún allí el poder de Dios puede levantarte. Amén. Y es que con Cristo las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Lo que antes te había marcado, lo que antes te había limitado, ahora ya no tiene poder en tu vida, porque Cristo vino a hacer una obra totalmente diferente. ¿Quién era Pedro? Pedro, nosotros vamos a encontrar mucha información sobre él, pero vamos a citar algunas cositas. Era hermano de Andrés. Andrés, discípulo de Juan, fue impactado por su mensaje, llevó ese mensaje a su hogar, y en determinado momento, cuando se encontró a Juan anunciando de que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, fue y le comunicó este mensaje directamente a su hermano Andrés, a Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro comenzó a seguir a Jesús y llegó a ser uno de los más íntimos, de los discípulos más íntimos. Oriundo de Galilea, se lo considera un hombre sin alguna instrucción especial. No un ignorante, no alguien que no supiese leer o escribir, pero sí una persona que claramente no estaba preparada en lo que refiere, disculpen los sonidos ambientales de zona sur. Ahí está, ahí se fue. Esto no estaba editado. Como decíamos, no era alguien con una instrucción especial, pero no era una persona tampoco ignorante, era del montón, era como todos nosotros, y su oficio era ser pescador,
entendemos que este oficio también posiblemente haya sido el de sus padres y así por algunas generaciones, pero lo que marcó la vida de Pedro es que él fue transformado de un hombre común, de un pescador común, a un pescador de hombres. Conocido como Simón, desde el momento que se encuentra con Jesús, este comienza a llamarlo Cefas o Pedro, anunciando el cambio que iba a tener este hombre en su carácter. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer un poquito allí. Se nos cuenta esto mismo que estamos hablando. Y dice, el siguiente día, capítulo 1, verso 35 de Juan, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, dijo, y viendo que les seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído de Juan. Habían oído a Juan diciendo de Jesús que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿verdad? Que era el Mesías. Entonces dice, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. ¿Qué sabemos acerca de Pedro después de esto? Bueno, obviamente lo encontramos en las Escrituras siguiendo a Jesús de una manera muy, muy cercana. Él es quien le dice, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. Y vemos que desde ese momento comenzó a estar con Jesús. El Evangelio de Marcos, quien fue discípulo de Pedro, es un evangelio que se marca por la acción y desde que empieza a narrarnos grandes milagros, grandes prodigios, señales y comienza a dar testimonio del poder que había en Jesús. Pedro fue testigo de todas estas cosas. Pedro fue testigo de las sanidades, de los milagros, fue testigo de la obra del Señor, pero había algo que aún no había pasado en su vida. Y quiero decirte que en el camino al que Dios nos llama, el camino que Dios nos invita a recorrer, es un camino en el cual Dios quiere sorprenderte, en el cual Dios quiere confrontarte y en el cual Dios quiere transformarte. Nosotros encontramos en la sociedad algo que hasta que Cristo nos llega a nuestra vida es también parte de nuestra vida. Lo que somos y cómo somos. ¿Quién te conoce de verdad? ¿Quién da testimonio y dice yo conozco a este hombre y sabe todo, absolutamente todo de vos? Creo que nadie. Lo que somos es lo que nos define, es lo que está guardado bien adentro, es lo que nos marca y lo que nos hace ser de determinada forma, pero que no siempre dejamos ver. ¿Qué pasaría si sobre nuestra cabeza se proyectaran las imágenes de todos nuestros pensamientos? En determinados momentos, creo que más de uno, yo me incluyo, estaría avergonzado de sus pensamientos, porque siempre estaría guardando algo que es muy personal, que es muy particular. Cómo somos, en cambio, es diferente. El cómo somos es una proyección de todo esto, pero que no es 100% sincera, no es 100% transparente o veraz. Las reglas morales y sociales nos llevan a vivir de esta manera y de este orden con ciertos límites. Toda la humanidad es así. Ahora, en el camino que Dios nos invita a recorrer, Cristo viene para transformar lo que somos, para sanar lo que somos, y entonces ser así, en donde quiera que vayamos, el reflejo de su redención, el reflejo de su amor.
Él viene a sanarnos para que seamos como Él, para que amemos como Él, para que tengamos libertad como Él y nos gocemos con Él. El llamado de Dios en un principio es sorprendente, nos atrae, nos da paz, nos da gozo, nos muestra una nueva realidad, nos alivia de pesadas cargas, nos da felicidad. Pero quiero decirte algo, y es lo que vamos a comenzar a ver ahora en las Escrituras. Te invito a buscar Lucas capítulo 5. Aunque Dios sabe llamar nuestra atención, siempre nos permite a nosotros elegir. Siempre nos permite a nosotros tomar la decisión por sí o por no, porque Él nos ha dado libre albedrío. Nosotros somos los que abrimos el corazón o no lo abrimos. Nosotros somos los que decidimos cambiar de adentro hacia afuera o no. ¿Y sabes por qué? Porque aunque Dios nos sorprende, aunque Dios muestra su amor y su favor, aunque hace muchas cosas para llamar nuestra atención, no son esas cosas las que nos cambian. No son los milagros los que salvan ni transforman. No son las sanidades las que salvan ni transforman, sino el momento en el que somos confrontados con su verdad, que somos confrontados con su realidad, con su poder. El momento en el que nosotros comenzamos nuestra transformación dando un primer paso. Te invito a que busques Lucas capítulo 5, de hecho vamos a leer un poco antes algunos textos del capítulo 4. Prepara tu Biblia. Ahora sí retomamos, habían algunos sonidos que no estaban bien en el ambiente, en el barrio, zona sur. Dice Lucas capítulo 4, verso 38. Como les decía, si leen los primeros capítulos de Marcos, van a encontrar a Jesús muy activo, con muchas señales, con muchos milagros. Pero centrémonos hoy en esta parte. Entonces Jesús se levantó, había terminado de darse a conocer públicamente, había estado ya en la sinagoga, se había presentado de cierto modo como el Cristo, citando la profecía de Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego, en determinada ocasión, comenzó gente a venir a escuchar quién era este Jesús, comenzó a orar sanidades, milagros, y un día en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo de repente se manifiesta y todos son testigos del poder de Dios obrando en Jesús, maravillados de lo que estaba sucediendo. Mientras su fama se difundía y la gente empezaba a querer conocer un poco más, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Ya se conocían. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, o sea, no solamente ocurrió eso ese día, un hombre endemoniado libre, la suegra de Pedro sana, sino que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mucha gente vio lo que sucedió, escuchó de Jesús, se llenó de gente la casa de Pedro. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, en Marcos dice saliendo muy temprano en la mañana, salió y se fue a un lugar desierto. En Marcos aclara que salió a orar. Y la gente le buscaba llegando a donde estaba y le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, este contexto nos permite ver a nosotros, a Jesús moviéndose con poder, ministrando con poder, obrando prodigios y milagros, y Pedro estando allí. Muchas veces en nuestra vida pasa esto mismo. El mover de Dios está, el poder de Dios está, pero hay algo que todavía no está pasando en nuestro interior, en nuestro corazón, y es lo que vamos a ver ahora. Capítulo 5 de Lucas, la pesca milagrosa, súper conocido. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca
de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aprovechaba las ondas del mar, el agua, aprovechaba entonces que el sonido viajaba a través de ese medio, y por eso se subió en la barca para poder hacer que todos lo escuchen, ¿sí? Cuando terminó de hablar, después de toda la enseñanza, todo el sermón, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Este es el punto que a nosotros nos interesa ver. Pedro conocía a Jesús, vio los milagros, fue testigo de lo que estaba sucediendo, su fama se extendía, la gente quería escuchar a Jesús, y el propio Pedro presta su barca y tiene que escuchar toda la enseñanza de Jesús. Pero de repente Jesús se mete con algo muy, muy personal y le dice a Pedro: Pedro, vamos a pescar. Habíamos leído que ellos estuvieron pescando, ¿no? Y ya habían terminado su trabajo, estaban lavando las redes, y aún así, por amistad, por lo que sea, soportaron a Jesús, escucharon la enseñanza, pero ahora Jesús los estaba desafiando a volver al trabajo. No les daba descanso el Señor. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Este texto a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque Jesús se metió con algo muy personal de Pedro. Pedro era pescador, toda su vida se había dedicado a esto, es lo que él sabía hacer, y de repente que venga un carpintero convertido ahora en predicador y que le diga: Pedro, vamos a pescar, era como que le estén metiendo el dedo en la oreja. No sé si me entienden la expresión, pero era muy, muy chocante. Entonces Pedro le dice: mira, yo sé que vos predicás muy lindo, vi los milagros, sanaste a mi suegra, está todo bien, pero toda la noche estuvimos pescando. Toda la noche trabajamos y no pescamos nada. Es más, yo sé que se pesca de noche y vos querés salir ahora. Vamos a hacer una cosa. En tu nombre, por tu palabra, por lo que estás diciendo, por tu palabra voy a echar la red, a ver qué pasa. Y habiéndolo hecho, haciendo lo que dijo el Señor, encerraron gran cantidad de peces. Primera parte. Y su red se rompía, o sea, era algo totalmente extraordinario. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, el Señor dio la orden. Dijeron: bueno, a ver, tiraron la red. Comenzaron a llenarse la red de peces, tantos peces que la red se rompía. Vieron que era necesario pedir ayuda, llamaron a los otros pescadores que, igual que ellos, calculo yo, habrían estado trabajando y no habrían conseguido la ganancia de todos los días, y vinieron, y dice que las barcas se llenaron, ambas barcas se llenaron, estaba casi que se hundían. Y entonces sucedió el milagro que tenía que suceder en la vida de Pedro. Dice: viendo esto, Simón Pedro, los milagros no, la sanidad de la suegra no, los endemoniados libres no, viendo esto, viendo este milagro que lo tocaba a él de una manera muy personal, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Los milagros que te puedan contar, los testimonios que puedas escuchar, no van a transformar tu vida si no sos confrontado con la realidad de Dios y con la palabra de Dios. Pedro fue testigo, sí. Estaba con Jesús, sí. Escuchaba a Jesús, seguro que lo escuchaba. Ese día lo escuchó todo el día. Pero fue en un momento clave en el que él
se dio cuenta de su necesidad de salvación. Él no es que creyó solamente en el poder que había en Jesús, él creyó que Jesús era el Mesías. En ese momento, a pesar de que ya se lo había dicho Andrés, su hermano, a pesar de que ya había visto el poder de Dios, que había escuchado el mensaje, fue en ese momento que él reconoció su necesidad de salvación. Quiero decirte algo, en tu punto de quiebre comienza un nuevo tramo a recorrer, y allí es donde Dios también va a sostenerte. ¿Qué sucedió con Pedro luego de ese día? Luego de ese día Pedro tomó compromiso, dice, dejándolo todo, dejándolo todo, le siguieron. Fue la pesca más extraordinaria de su vida. Fue la pesca que lo podría haber salvado algunas semanas económicamente. Pero él entendió que era mucho más importante el llamado que le estaba haciendo Jesús que cualquier otra cosa. ¿Has tenido en tu vida un punto de quiebre? ¿Has tenido en tu vida un momento en el que Dios te confrontó? ¿Cuál fue tu actitud? En mi vida personal no cuento mucho testimonio porque hay que predicar a Jesús, punto. Pero yo entendí a los 15 años que Dios quería hacer algo conmigo. Y hoy ya, 17 años después, aunque no sabía de qué manera lo iba a hacer, tomé el compromiso de seguirlo, tomé el compromiso de estudiar las Escrituras, tomé el compromiso de mantener una conducta, un testimonio. Hoy hemos levantado esta iglesia en Monte Chingolo hace poco, 16 de agosto de 2019, hace muy poco. Pero aunque yo no sabía cómo íbamos a llegar o de qué forma Dios iba a hacer las cosas o cómo Él quería usar nuestra vida, entendí que lo importante era dejar todo en sus manos. Y puedo dar testimonio que hasta aquí Dios me ha sostenido. Vamos camino hacia el orden de Dios. Amén. Ahora, es muy importante que nosotros en ese punto en el que Dios nos está llamando, cambiemos y nos decidamos. Porque no sabemos si otra vez tendremos la oportunidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. De aquí en adelante Pedro se volvió un íntimo del Señor, uno de los seguidores más cercanos a Él. Estuvo en los momentos más importantes del ministerio de Jesús y recibió también mucha responsabilidad de parte de Dios, mucha revelación de parte de Dios. Se convirtió también en el portavoz de los discípulos, asumió cierto liderazgo entre ellos porque su carácter natural era un carácter impulsivo. Hablaba primero, pensaba después. Actuaba primero, pensaba después. Hay muchas situaciones memorables de Pedro. Podemos encontrar en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, a Pedro caminando sobre las aguas. Todos vieron a Jesús, pero ¿quién se animó a decir, si eres tú, manda que yo vaya? Pedro. No hablemos de que se hundió, no. Él salía al frente, ponía la cara por los otros. Mateo 15:15, 18:21, Marcos 10:28, Marcos 11:21, Marcos 14:29, Lucas 9:33, Juan 6:68, Juan 13 del 6 al 8. Todas estas situaciones, cuando ustedes busquen estos versículos, van a ver allí a Pedro haciendo cosas tremendas. Él es el que pide explicaciones cuando las parábolas no las entienden. Él es el que habla por todos los demás y trata de alguna manera de recibir una respuesta de Jesús. Él es el primero que confiesa que Jesús es el Cristo y es el que era tan terco que aún teniendo a Jesús frente a él y enseñándole humildad, el día que Jesús lavó los pies de sus discípulos, trató de negarse. Luego de la muerte de Jesús también vemos a Pedro ocupar un lugar muy importante en la iglesia y marcando de alguna forma el liderazgo. Mientras ellos aguardaban a ver qué iba a suceder con Cristo ya resucitado, de repente Pedro dijo, bueno, yo no sé qué van a hacer ustedes, me voy a pescar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron con Pedro. Amado, tomar una decisión por Cristo no quiere decir que todas las cosas te van a salir siempre bien, pero sí es una garantía de que pase lo que pase, Dios te va a sostener en ese aprendizaje. El camino del discípulo es un camino donde todos los días se aprende. No tengas miedo, Dios es el que va a sostenerte. En Mateo capítulo 16 nosotros nos encontramos con una historia muy fuerte. Todo el capítulo es impresionante. Por un lado, vemos a Jesús preguntándoles a sus discípulos,
¿quién dice la gente que soy? Y entre ellos decían, bueno, en el barrio se escucha, en el pueblo se escucha que sos Juan el Bautista que resucitó, otros dicen alguno de los profetas, otros dicen el profeta Jeremías, eso hablan en el barrio. Entonces Jesús le hace una pregunta personal, le dice, ¿y ustedes? O sea, está bien lo que diga la gente, pero ustedes están conmigo todos los días. ¿Qué dicen? ¿Quién dicen que yo soy? Aunque la Biblia no dice cuánto tardaron en responder, es probable que frente a esa pregunta hayan quedado en cierto silencio. Pero de repente Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento ocurre algo tremendo. Dice la Escritura que Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro en ese momento estaría, wow, recontra feliz y sorprendido. ¿Por qué? Porque siempre salía al frente y no siempre tenía la mejor respuesta, pero en esta ocasión no habló solo por su ímpetu, sino que recibió una revelación. Esa misma revelación que años atrás le llevaron a decir, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Él ya sabía que Jesús era el Cristo, por eso lo dijo con tanta seguridad. Y el Señor le dice, está bien, tú, lo mismo digo de vos, Simón, hijo de Jonás. Simón era un nombre que hacía referencia a un junco, alguien que iba, venía, que no era constante. Le dice, de ahora en adelante tú serás Pedro. Hablando de que su carácter impulsivo, volátil, lo llevaba siempre de un lado a otro, pero de ahora en adelante su vida sería transformada y él comenzaría a ser alguien firme. Esa declaración de que Jesús es el Cristo es la roca fundamental de la iglesia, y no es que Pedro fue el primer papa, no. ¿Por qué sabemos esto? Porque frente a esa confesión y frente a ese reconocimiento, momentos más adelante, en los versículos 21 en adelante, Pedro se mandó una de San Quintín, diría alguno. Re viejo, pero bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús le dice, muy bien, ahora que saben que soy el Cristo, les tengo que contar algo. No soy el Cristo que ustedes esperan que venga a luchar contra los romanos y que restablezca el reino de Israel. No, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo llamó aparte, lo abrazó a Jesús, le dijo, no, Jesús, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas? No, esto no te conviene, que no te pase esto de ninguna manera. Tené piedad por vos mismo, Jesús, le dijo Pedro. Y el Señor le tiene que decir, vete de aquí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Qué tremendo. Dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, confesó que era el Cristo, fue reconocido, Dios le habló, le dio promesas, pero automáticamente se vino un problema, hubo una caída. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos propensos a esto. En el camino de discípulos necesitamos aprender. Aunque Dios nos haya sorprendido, nos haya confrontado y hayamos tomado una decisión en ese punto de quiebre donde se chocó nuestra realidad con la verdad de Dios, no todas las cosas siempre van a salir como pensamos. Por eso Dios nos promete sostenernos y ayudarnos cuando sucedan cosas como esta. ¿Qué pasó con Pedro? Se la creyó, así de fácil. Y de repente quiso darle a Jesús otra revelación más grande que la que él tenía. Entendemos que eran amigos, que lo amaba, que no quería que le pase nada. Pero se quiso poner por encima del maestro. Muchas veces a nosotros nos pueden pasar situaciones parecidas a estas, pero allí Dios quiere levantarnos. Este fue el mismo Pedro que después de haber sido reconocido así, días más tarde negó a Jesús. Pero es el mismo Pedro que Jesús llamó aparte y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas.
terminamos con esto. Hoy, igual que ayer, Dios sigue buscando hombres que acepten su voluntad. A cada día de tu vida, en cada momento que vivas, Dios quiere estar allí para sostenerte. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? De haber estado escondido con miedo a morir, de repente fue aquel que, lleno del Espíritu Santo, dio el primer discurso en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles fueron encarcelados días más tarde y Dios los libró de manera sobrenatural, quien siguió como portavoz y predicando frente a todos, enfrentando incluso a los sacerdotes, a los líderes religiosos, con palabras tan duras como: ustedes fueron los que mataron a Cristo, los que mataron al Mesías. El que siguió adelante fue Pedro. Pedro fue quien, habiendo sido librado de la cárcel tiempo más adelante, cuando Herodes lo encarceló, no tuvo temor de seguir adelante con la obra. Pedro fue quien llevó adelante todo esto y estuvo presente en gran medida en el desarrollo de la iglesia, siendo uno de los líderes más importantes. ¿Por qué? ¿Cómo fue todo esto posible? Porque Dios fue transformándolo. Dios no lo cambió, Dios lo transformó. Pues Pedro era así, porque Dios ya lo había diseñado así. Cuando comenzó este proceso en Pedro, él siguió siendo impulsivo y sincero. Nada más que antes se metía en problemas al ser impulsivo y sincero, pero ahora lo hacía predicando la verdad. Continuó siendo algo terco, pero también siendo obediente. Esa terquedad de ser un cabezón, de hacer las cosas como a él le parecía, ahora lo llevaron a ser un terco por la fe, por la sana doctrina. Pero no fue sencillo. Cuando Dios le encomendó a Pedro predicar a los gentiles y tuvo una visión, una revelación espectacular de un lienzo que descendía, esto lo encuentra en el libro de los Hechos, él, sabiendo que era el Señor, reconociendo que era el Kyrios, de repente le dice: yo no voy a hacer esto. El Señor le mostró en un lienzo todo tipo de animales inmundos, y le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: jamás, nunca he comido nada impuro. Dios trataba de mostrarle que él no hacía acepción de personas y que era necesario romper con cuestiones y tradiciones que arrastraban desde la ley, que no tenían que ver con un cambio de actitud ni con las leyes morales y espirituales, sino con tradiciones que simplemente separaban. Y Dios le mostraba así también que él no hacía acepción de persona y que el evangelio era para todos. Pero hasta ese momento, y aún sabiendo que eso que tenía era una revelación de Dios, Pedro fue terco. Con errores y todo, Pedro fue un hombre que aceptó también la corrección. En el libro de Gálatas vemos que se encuentran el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo tiene que retar a Pedro por algunas cositas, y él aceptó. ¿En otro tiempo lo habría hecho? No lo creo. Pero Dios estaba obrando un cambio, una transformación progresiva, como lo quiere hacer en todos nosotros cuando aceptamos su voluntad. Uno de los puntos quizás más fuertes y que nos hablan de cómo terminó sus días fue cuando Jesús, en el libro de Juan, lo toma aparte y comienza a pedirle que él esté allí para apacentar a las ovejas. Es que le dice, ya terminando su discurso, sus palabras a Pedro, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo: sígueme. Disculpen. Pedro, sin la transformación que Dios hizo en su vida al aceptar su voluntad, quizá hubiese muerto como un renegado, como un rebelde. Quizás hubiese defendido el evangelio de otra manera. Pero cuando Cristo llegó a su vida y él entendió que no eran los milagros, los prodigios, las señales, sino el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su voluntad, y aceptar que
a pesar de los errores, Él nos levanta y Él nos restaura. Fue lo que transformó su carácter. Dios lo usó así como era, pero transformado para reflejar la imagen de Cristo. Así Dios también quiere usarte. Quizás el ejemplo más sencillo para ilustrar esto es la de aquellas personas que son chusmas. Usted se va a reír, pero hay gente que naturalmente es chusma y que sabe todo de todo el mundo. Bueno, antes de Cristo lo usaba para mal. Sacaba el cuero, lastimaba a personas, armaba embrollo. Pero hoy, estando en Cristo, quizás sigue luchando con ese mismo problema. Quiero decirle algo, Dios no se lo va a sacar, pero es necesario que eso se transforme para bien. Si antes sabía todo de todo el mundo y hablaba mal de todo el mundo, ahora que sabe lo que está sucediendo, ocúpese de llevar eso a la oración. Ocúpese de llevar eso al pastor, pero con fundamento, no para armar líos. Llévelo quizás para formar una ayuda sobre la vida de alguien que está pasando necesidades. Los pastores a veces nos preocupamos de lo espiritual, nos preocupamos de la enseñanza y se nos pasan algunas cosas. Quizás el hermano vino a la iglesia 5 o 6 veces con las mismas zapatillas rotas, con la misma campera gastada, y el pastor no se dio cuenta porque estaba mirando otra cosa. Estaba tratando de alentar a esa persona a que tome compromiso y demás. Pero si usted se dio cuenta, quizás Dios está utilizando esa característica con la cual nació, con la cual Dios la hizo, para que lo use para bien. Es tiempo de decirle: Señor, yo te necesito. Yo reconozco que hice muchas cosas mal, pero quiero entrar en tu proceso de cambio donde tú vas a transformarme y donde me vas a poder usar como soy, como tú me creaste. Así es como Dios quiere usarte y sostenerte hasta el final. Para finalizar, quiero dejarte las palabras de un hombre transformado por Dios, sostenido por Dios, encaminado al orden de Dios. Si estoy hablando de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versión Nueva Traducción Viviente. Compartimos las palabras de este hombre que nos dan a nosotros testimonio y fundamento de que con Cristo se puede seguir adelante, que Él nos sostiene y que Él tiene planes. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Él daba testimonio de que vivir en santidad se puede. Él dio testimonio de que vivir para servir a Cristo se puede. ¿Qué más dice? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. En otras palabras, esfuércense por responder a las promesas de Dios. ¿Hay promesas de Dios? Sí. ¿Hay un llamado de Dios? Sí. ¿Hay una verdad de Dios que vale la pena sostener, que vale la pena predicar? Sí. Entonces es nuestra responsabilidad responder con excelencia. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. ¿Conocen gente así? Tristemente sí, hay muchos que por no crecer en la fe quedan cortos de vista. Dios no quiere eso para tu vida. Dios tiene mucho más para darte. Así que, hermanos amados, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presten atención a las Escrituras. Por lo tanto, siempre les recordaré
todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Estaba siendo reiterativo. Esto ya lo conocían, esto ya lo conocemos. Pero qué bueno poder escucharlo y verlo con estos ojos y con este entendimiento, sabiendo que Dios me llamó a vivir una vida de transformación completa, sostenida por su poder. Dice, es justo que deba seguir recordándosela mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo, y cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Yo leo esto y me emociono porque Él dice, yo estaba ahí. Yo no me inventé nada. Yo no puse en riesgo mi vida por un cuento. Yo no fui a la cárcel ni voy a morir pronto por una locura. Yo estaba ahí cuando Jesús fue recibido por el Padre en gloria. Y sé que su venida es pronta y es poderosa. Y por eso les recuerdo estas mismas palabras. Esfuércense en responder a esas gloriosas promesas que Dios nos ha dado. Amado hermano, si estás luchado, si estás cargado, si estás con temores, si no sabes qué hacer, si estos días de incertidumbre te tienen mal, vuelve de corazón a Dios. Acepta su voluntad. Y quizás nunca te había pasado hasta ahora, siempre viste los milagros de cerca, pero nunca Dios había tocado tu corazón. Este es el tiempo de decirle, Señor, yo te necesito. Quizás al darte cuenta de todo esto te sentís como Pedro y decís, apártate de mí, Señor, yo no soy digno. Bueno, de eso se trata, no somos dignos. Pero la gracia de Dios está ahí para ser alcanzada por medio de la fe, para ser tomada con un corazón sincero y para entregarse a ese proceso de Dios, donde Dios nos sostendrá y nos transformará, llevándonos a su perfecto orden y perfecta voluntad. Dios te bendiga. Mi nombre es Mariano, esto es Casa de Oración Ligado de Gracia, Monte Chingolo, Lanús Este. Un abrazo.